En agosto de 2016, la familia Thompson empacó su Honda Pilot azul con equipo de campamento, tal como lo habían hecho cada verano durante los últimos 5 años. David Thompson, un ingeniero de software de 42 años con ojos amables y mechones de canas en las sienes, cargó el último de los suministros mientras su esposa Jennifer, de 39, observaba desde el porche con la calidez de una paciente maestra de escuela. Su hija de 12 años, Emma, toda rodillas y codos con la sonrisa de su madre y la curiosidad de su padre, correteaba emocionada alrededor del coche, aferrando su mochila rosa y preguntando, «Papá, ¿podemos caminar hasta la cascada otra vez?». David sonrió, pero la tensión en sus hombros lo traicionaba. Durante semanas había estado nervioso, extrañas llamadas telefónicas nocturnas que lo obligaban a salir, horas inexplicadas en su computadora y un nerviosismo que no podía ocultar. Jennifer lo notó, pero este viaje al campamento Pine Ridge en el Bosque Nacional de Sequoia era su tradición familiar sagrada, la única semana en que dejaban el mundo atrás. A las 10:30 de la mañana del 14 de agosto de 2016, salieron de su suburbio de Sacramento, saludando a su vecina la señora Liam, que regaba su jardín sin saber que nunca volvería a verlos. El viaje de 4 horas por carreteras montañosas serpenteantes transcurrió con Emma contando ciervos y señalando formaciones rocosas, mientras Jennifer intentaba en vano atraer a David a la conversación. En una parada de gasolina ella lo presionó, y él murmuró sobre estrés laboral, aunque sus ojos llevaban un miedo que no expresó. Llegaron al sitio 47 a las 2:15 de la tarde, el mismo lugar que David había reservado durante 5 veranos seguidos, privado pero cercano a los senderos. Juntos montaron la tienda, con Emma recogiendo leña y Jennifer organizando suministros, y por un breve momento David pareció relajarse, el ritmo de la rutina calmando sus nervios. A las 3:47 de la tarde, Jennifer envió un rápido mensaje de texto a su hermana, montando el campamento. Emma encontró una formación rocosa genial. Fue el último mensaje que alguien recibiría de ellos. Lo que ocurrió en los siguientes 30 minutos permanecería sin resolver durante 8 años. Para la mañana del lunes, 17 de agosto, el campamento se agitaba con cantos de pájaros y el susurro de los pinos mientras el administrador Tom Bradley hacía sus rondas. El sitio 47 se suponía que debía estar vacío, los Thompson debían irse antes de las 11 de la mañana, pero lo que encontró contaba una historia muy diferente. En cambio, Tom encontró el campamento de los Thompson congelado en una inquietante quietud. La tienda azul estaba erigida ordenadamente, los contenedores de comida dispuestos en la mesa de picnic, algunos aún sin abrir, y la billetera de David yacía abierta junto a un sándwich a medio comer, como si alguien se hubiera alejado a mitad de bocado. Pero la familia había desaparecido. Al llamar, Tom esperaba escuchar voces alegres de una caminata matutina, sin embargo el silencio lo oprimía. Dentro de la tienda faltaban los sacos de dormir y las mochilas de senderismo, pero todo lo demás permanecía: ropa, artículos de tocador y el querido conejo de peluche de Emma que ella nunca dejaba atrás. Las llaves del coche permanecían intactas sobre la mesa a plena vista. Algo estaba muy mal. A las 11:45 de la mañana, Tom alertó al servicio del parque, y a la 1:30 de la tarde los guardabosques habían llegado, peinando los senderos cercanos. Al caer la tarde sin señales de la familia, la búsqueda se intensificó. La detective María Sally de la oficina del sheriff del condado de Tuolumne recibió la llamada a las 8:20 de la noche. Excursionistas desaparecidos eran lo bastante comunes, pero esta escena le carcomía el instinto. El campamento estaba demasiado ordenado, demasiado deliberado. ¿Por qué una familia llevaría sacos de dormir y mochilas y dejaría atrás llaves del coche, una billetera y el juguete más preciado de una niña? Al amanecer del 18 de agosto, el campamento Pine Ridge se había transformado en un puesto de mando de búsqueda y rescate. Helicópteros retumbaban sobre la cabeza, perros rastreadores se desplegaban por los senderos, y más de 200 voluntarios se unieron a la operación. Los esfuerzos se centraron en el sendero del Cañón del Diablo, donde los teléfonos de la familia habían emitido su última señal a las 4:15 de la tarde del 14 de agosto. Era el sendero favorito de Emma, que terminaba en una cascada que ella fotografiaba cada verano. Los perros rastrearon el olor de los Thompson unas 2 millas adentro antes de que se desvaneciera cerca de un barranco empinado que descendía 50 pies en un bosque denso, como si simplemente se hubieran disuelto en la naturaleza. Es como si simplemente se hubieran desvanecido en el aire, dijo el coordinador de búsqueda
búsqueda Jake Morrison. Los barridos de helicóptero y las imágenes térmicas revelaron solo fauna, ciervos, osos, nada humano. Las entrevistas con otros campistas describieron a los Thompson como perfectamente normales, relajados y felices, sin discusiones, sin tensión. Sin embargo, un detalle rompió la uniformidad. Rebecca Martínez recordó haber visto a David Thompson caminando solo hacia el bosque alrededor de las 6 de la tarde del 14 de agosto, cargando una gran mochila y mirando por encima del hombro como si lo siguieran. Cuando se le preguntó si lo vio regresar, sacudió la cabeza. Me fui a dormir alrededor de las 9. Nunca lo vi volver. Fue el último avistamiento confirmado de cualquier miembro de la familia Thompson. 2 semanas después del inicio de la búsqueda, sin señales de los Thompson, la detective María Sally cambió su enfoque de rescate a investigación criminal. La búsqueda oficial se suspendió cuando llegó el clima peligroso, pero las preguntas sin respuesta solo se profundizaron. Conduciendo hacia Sacramento, comenzó a reconstruir la vida de la familia, y lo que encontró al principio parecía casi demasiado perfecto. David Thompson trabajaba en Tache Secure Solutions, desarrollando software de seguridad avanzado, y era descrito por colegas como callado, confiable y brillante con el código. Sin embargo, su supervisor, Michael Liam, señaló un cambio inquietante en las semanas previas a las vacaciones. David se había vuelto paranoico, presionando por detalles sobre los antecedentes de los clientes y exigiendo saber exactamente cómo se estaba usando su software. La vida de Jennifer parecía impecable, una querida maestra de primaria, admirada por padres y colegas por igual, sin enemigos y sin razón para desaparecer. Pero su hermana Lisa contó una historia diferente. Apenas una semana antes del viaje, Jennifer la había llamado llorando, describiendo las llamadas telefónicas nocturnas de David y el miedo que escuchaba en su voz cada vez que ella le preguntaba por ellas. Los instintos de Sally se agudizaron cuando descubrió los registros financieros de la familia. En las 3 semanas previas a su desaparición, David había retirado $6,000 en efectivo, divididos en 3 sumas idénticas de $2,000, justo por debajo del umbral que activaría el reporte federal. Imágenes de vigilancia lo mostraban pálido, agitado, mirando constantemente por encima del hombro, y en un clip discutiendo visiblemente con alguien por teléfono. El análisis forense del FBI de su computadora personal reveló hilos aún más oscuros, búsquedas sobre cómo vivir fuera de la red, cómo desaparecer sin dejar rastro y sobre intercambios de criptomonedas. De hecho, David había transferido en silencio $15,000 a billeteras de Bitcoin, o bien planeaba desaparecer con su familia o se estaba preparando para algo mucho más siniestro. A medida que las semanas se convirtieron en meses y los meses en años, la desaparición de los Thompson se convirtió en uno de los casos sin resolver más debatidos de California, generando teorías tanto racionales como descabelladas. Algunos insistían en que David asesinó a su esposa e hija, ocultando sus cuerpos en la naturaleza. Otros creían que se habían unido a una secta, habían sido puestos en protección de testigos o habían comenzado de nuevo bajo diferentes nombres. La teoría más persistente pintaba a David como el cerebro de su desaparición, escapando de deudas, obligaciones o quizá de un amante secreto. Sin embargo, la detective Sally, incluso en su jubilación, nunca pudo aceptar esas explicaciones. En el tercer año, surgió un nuevo impulso cuando los padres de Jennifer, Margaret y Robert Palmer, contrataron al investigador privado James Walls. Minucioso e implacable, Walls investigó la vida profesional de David y descubrió un detalle escalofriante: el software en el que David había estado trabajando no era un proyecto ordinario. Era un sistema diseñado para rastrear movimientos, predecir rutas e identificar vulnerabilidades en redes de transporte. Una tecnología que podía revolucionar la logística pero también servir a organizaciones criminales dedicadas a la trata de personas. Las investigaciones de Walsh revelaron que uno de los clientes de TechSecure, Mountain View Logistics, había estado bajo una investigación federal silenciosa durante 3 años antes de la desaparición de los Thompson. La empresa, supuestamente una firma de transporte, en realidad era una fachada de una extensa red de trata de personas que operaba en 3 estados del oeste. Walsh intentó entrevistar al supervisor de David, Michael Liam, solo para descubrir que Michael había muerto en un accidente automovilístico 6 meses después de la desaparición de los Thompson. En el papel, el choque parecía rutinario, pero los detalles inquietaron a Walsh. El coche de Michael se había salido de una carretera de montaña a las 2 de la mañana
mañana en una ruta que no tenía razón de estar recorriendo, hacia un destino que no tenía sentido. En el 5º año del caso, surgió un avance inesperado. Una excursionista llamada Jenny, explorando terrenos mineros abandonados a 8 millas del campamento Pine Ridge, tropezó con una bota de senderismo infantil medio enterrada en hojas. Rosa con cordones morados, coincidía con la talla de Emma Thompson, y las pruebas forenses confirmaron que le pertenecía. El hallazgo reavivó la investigación, enviando equipos de búsqueda a los antiguos túneles mineros excavados décadas atrás. Pero los pozos eran traicioneros, inundados en lugares, llenos de gases tóxicos o colapsando bajo décadas de abandono. En los pocos que pudieron explorarse con seguridad, los equipos encontraron señales de habitación reciente, botellas de agua desechadas, envoltorios de comida y un área improvisada para dormir oculta en lo profundo. Sin embargo, no había cuerpos, ninguna pista de los Thompson en sí. Al mismo tiempo, surgió otra pista inquietante. La tarjeta de crédito de Jennifer fue usada en una parada de camiones en Nevada, a solo 200 millas de Pine Ridge. Las imágenes de seguridad mostraban a una mujer rubia con gafas oscuras comprando equipo de campamento, suministros médicos y teléfonos celulares prepagados. Se parecía mucho a Jennifer, pero las imágenes granuladas eran demasiado pobres para una identificación concluyente. Los investigadores determinaron más tarde que la tarjeta había sido clonada, planteando la inquietante pregunta: ¿alguien estaba tratando de ayudar a los Thompson a desaparecer o deliberadamente ensuciando su rastro? Los años 6 y 7 trajeron una cruel avalancha de pistas falsas. Programas de televisión sobre el caso generaron cientos de avisos. Una familia parecida a los Thompson vista en un mercado agrícola en Oregón, un hombre seguro de haber visto a David trabajando con un nombre falso en una obra en Arizona, y, lo más desgarrador, una joven en Colorado que afirmaba ser Emma, ahora de 19 años, llamando a los Palmer con la esperanza temblorosa de haber escapado de sus captores. Pero las pruebas de ADN demostraron que no era Emma. Cada pista falsa reabrió heridas que nunca habían sanado. La hermana de Jennifer, Lisa, se hundió más en la culpa, repitiendo una y otra vez su última conversación, preguntándose si Jennifer había intentado advertirle. Los Palmer vendieron la casa de los Thompson en Sacramento, invirtieron sus ahorros de jubilación en investigadores privados y fondos de recompensa, y redujeron sus propias vidas solo para mantener viva la búsqueda. Para el año 8, incluso los investigadores más comprometidos admitían en privado que la familia probablemente se había ido. Sin embargo, el 15 de marzo de 2024, lo que comenzó como un día ordinario para un investigador de vida silvestre cambiaría todo. El Dr. James Patterson, un veterano investigador de fauna que realizaba un censo de población de águilas en el Bosque Nacional de Sequoia, había explorado la región durante más de una década, pero la tecnología moderna de drones había abierto panoramas antes inalcanzables. El 15 de marzo de 2024, a las 2:30 de la tarde, mientras pilotaba su dron sobre un barranco a 12 millas del campamento Pine Ridge, sus sensores térmicos registraron algo inquietante. Los patrones de calor bajo el dosel eran demasiado precisos, demasiado geométricos, para ser naturales. El barranco en sí era una fortaleza de la naturaleza, con paredes que descendían 100 pies hacia un bosque denso y sin senderos. Ningún sendero llegaba allí, y ningún excursionista podría haber tropezado con él. Patterson registró las coordenadas, capturó las imágenes e hizo la llamada que finalmente rompería 8 años de misterio. 3 días después, el 18 de marzo, el ayudante del sheriff Michael Torres descendió en rappel al barranco con un pequeño equipo. Lo que encontraron desafiaba toda expectativa. Oculto bajo una celosía de ramas y camuflaje yacía un complejo sistema de refugios construido en una cueva, paneles solares alimentando luces LED, un intrincado sistema de filtración de agua aprovechando un manantial subterráneo, almacenamiento de alimentos ordenadamente apilado a lo largo de las paredes. Esto no era un escondite temporal, era un hogar. La voz de Torres crepitó por la radio: «Mando, necesitan ver esto. Tenemos un descubrimiento importante». En el interior, los investigadores encontraron 3 espacios de descanso distintos, cada uno inconfundiblemente personalizado: los suministros de enseñanza de Jennifer, los cuadernos de David llenos de cálculos codificados y el rincón de Emma, alineado con libros y bocetos. Entre los montones de material de lectura, Torres descubrió un diario de cuero desgastado con Emma Thompson grabado en la cubierta interior. La primera entrada lo dejó helado,
16 de agosto de 2016. Día 2. Papá dice que no podemos regresar. Mamá sigue llorando, pero trata de ocultarlo de mí. No entiendo por qué no podemos simplemente volver a casa. Quiero ver a la tía Lisa. Quiero ir a la escuela. Papá dice que algún día lo entenderé, pero ese, algún día, se siente muy lejano. Página tras página reveló 7 años y 4 meses del relato privado de Emma, narrando su crecimiento de una niña de 12 años a una joven criada en aislamiento. Por primera vez, la verdad fue innegable. Los Thompson no habían sido asesinados, ni se habían ido a una nueva vida en algún lugar lejano. Habían estado vivos, escondidos, todo el tiempo. Los habían estado escondiendo todo el tiempo. Las entradas más tempranas de Emma estaban llenas de confusión y miedo. 3 de septiembre de 2016, mamá trató de explicar por qué no podemos volver a casa. Dice que hay gente mala que quiere hacerme daño por el trabajo de papá. Dice que papá estaba tratando de ayudar a la policía a detener a esa gente mala, pero ahora están enojados con él. Pregunté por qué no podemos mudarnos a otro lugar, pero mamá dice que esa gente puede encontrarnos donde quiera que vivan las personas normales. A medida que pasaron los años, las palabras de Emma pasaron del miedo a la resignación. 12 de marzo de 2019, ahora tengo 15. Es difícil llevar la cuenta de los cumpleaños cuando cada día se siente igual. Mamá me enseña matemáticas y ciencias. Papá me muestra cómo funcionan los paneles solares y cómo limpiar el agua. A veces sueño con tener amigos, pero cuando despierto, solo doy gracias porque todavía estamos juntos y a salvo. En las entradas posteriores, ella empezó a comprender el peso de su exilio. 4 de junio de 2023, encontré algunos de los archivos viejos de papá. Ahora entiendo por qué tuvimos que desaparecer. Su programa de seguridad no estaba protegiendo a la gente, estaba rastreándola, ayudando a depredadores a encontrarlas. Papá trató de detenerlo, y fue entonces cuando comenzaron las amenazas. Sus palabras finales, escritas el 15 de septiembre de 2023, fueron las más devastadoras. Papá dice que tenemos que irnos otra vez. El FBI atrapó a algunas de las personas que nos buscaban, pero otras escaparon. Todavía están buscando a papá, y eso significa que todavía nos están buscando a nosotros. Ahora tengo 20 años. He pasado más de mi vida escondida que viviendo en libertad. Papá dice que lo siente por robarme mi infancia, pero le dije que prefiero estar viva y escondida que muerta y encontrada. Extraño mi vida antigua, pero estoy viva gracias a él. Espero que algún día la gente lo entienda. Estas revelaciones replantearon todo lo que los investigadores creían saber. David no había estado planeando una huida por egoísmo, había estado construyendo una línea de vida. Su profunda inquietud, los retiros de efectivo, las noches en vela, las billeteras de Bitcoin encriptadas, cada uno era parte de un plan desesperado para proteger a su familia de los depredadores que usaban su invención. La agente del FBI Olivia Liem, asignada para verificar el relato de Emma, descubrió archivos de casos sellados que confirmaban la pesadilla. Mountain View Logistics había convertido en arma el software de David para mapear el comportamiento humano, rastrear a víctimas potenciales y trazar rutas de trata que eludían a las fuerzas del orden. El poder predictivo del programa era impresionante y, en las manos equivocadas, catastrófico. Cuando David se dio cuenta de en qué se había convertido su creación, acudió al FBI, pero los traficantes tenían informantes dentro de agencias federales. Sabían que David se había vuelto contra ellos. Las llamadas telefónicas, las figuras sombrías cerca de la escuela de Emma, las amenazas susurradas a todas horas, cada una era una advertencia. David enfrentó una elección brutal: dejar que su software siguiera siendo usado para cazar inocentes o desaparecer con su familia en la naturaleza, sacrificando sus vidas para mantenerlos a salvo. David eligió una tercera opción terrible: desaparecer con su familia hasta que la red de trata fuera desmantelada. El diario de Emma detallaba con desgarradora precisión cómo sobrevivieron 7 años en aislamiento, cómo David había pasado meses preparando un escondite antes de aquel fatídico viaje de campamento, usando su experiencia en seguridad para construir un refugio invisible para la tecnología de búsqueda disponible entonces, lo bastante remoto para disuadir a excursionistas, lo bastante peligroso para hacer inviables las búsquedas exhaustivas, pero con acceso a un manantial y suficiente sol para energía solar. Jennifer educó en casa a Emma con libros de texto y lecciones descargadas que David había guardado,
David hacía raras y anónimas incursiones de suministros en pueblos donde nadie lo conocía. Emma aprendió a mantener paneles solares, purificar agua y conservar alimentos sin refrigeración, pero sus escritos también registraron el peso psicológico, los episodios de depresión de Jennifer, la dolorosa soledad de Emma y su anhelo de escuela y amigos, y la aplastante culpa de David de que su trabajo los hubiera llevado allí. El diario confirmó el motivo de David. No había huido por razones egoístas, sino porque su código había sido convertido en un arma. Mountain View Logistics usó su programa para mapear y mover personas, y cuando él intentó exponerlos, las amenazas llegaron, llamadas nocturnas, fotos de Emma, advertencias de que su familia pagaría. Construyeron múltiples refugios a lo largo de los años a medida que el peligro cambiaba, y Emma confesó que había dejado algunas entradas donde tal vez pudieran encontrarse algún día, escribiendo que quería que el mundo supiera que eran sobrevivientes, no criminales. Sus páginas incluían pequeños momentos tiernos, días de acción de gracias cocinados con provisiones racionadas, padres contando historias junto a notas sombrías como el hallazgo del cuerpo de un antiguo colega y la decisión de huir otra vez. Cuando el refugio fue finalmente descubierto, la conmoción se expandió. La comunidad que los había llorado supo en cambio que los Thompson habían estado viviendo escondidos, protegiéndose y, gracias a los esfuerzos de David, ayudando a desmantelar una red de trata. La hermana de Jennifer, Lisa, que había pasado 8 años atormentada por la culpa y la creencia de que los había fallado, se derrumbó en su primera entrevista televisiva, confesando que se había culpado por no escuchar los ruegos ahogados de Jennifer. Ahora tenía que reconciliar el alivio con la pena por la infancia y la vida ordinaria que se habían perdido. La reacción de la familia Palmer estuvo cargada de alivio y dolor. Margaret Palmer dijo a los reporteros: "Estoy agradecida de que estén vivos, pero me rompe el corazón que sintieran que no podían confiar en nosotros para ayudar. Habríamos hecho cualquier cosa para mantener a Emma a salvo". En Sacramento, donde los Thompson habían vivido una vida suburbana ordinaria, vecinos y amigos luchaban por asimilar la revelación. La señora Liem, su vecina de toda la vida, dijo: "David parecía un hombre tan normal. Pensar que cargaba con algo tan peligroso y no teníamos idea". Los antiguos compañeros de clase de Emma, ahora adultos en sus 20 años, formaron grupos en línea para compartir recuerdos y expresar la esperanza de que algún día ella pudiera acercarse. Pero las reacciones más viscerales vinieron de los voluntarios que habían buscado incansablemente en 2016. Jake Morrison, el coordinador de búsqueda, admitió: "Buscamos durante 2 semanas, cubrimos 50 millas cuadradas, arriesgamos nuestras vidas tratando de encontrarlos. Parte de mí está enojado porque nos hicieron pasar por eso, pero en su mayoría estoy agradecido de que estén vivos". El FBI publicó un mensaje declarando que los Thompson no eran buscados por ningún delito, asegurándoles que la red de trata había sido desmantelada e instándolos a establecer contacto. Pasaron semanas sin respuesta. Lisa, la hermana de Jennifer, hizo su propia súplica entre lágrimas: "Jennifer, si nos estás viendo, te amamos. Entendemos por qué tuviste que desaparecer. Emma, tienes primos que crecieron oyendo hablar de ti, queremos conocerte. David, gracias por protegerlas, pero por favor déjanos ser parte de sus vidas otra vez". Aún así, hubo silencio. La historia de los Thompson obligó a reevaluar el heroísmo y el sacrificio. David no era un soldado ni un agente de la ley, sino un ingeniero de software que tropezó con el terrible mal uso de su trabajo y enfrentó una decisión imposible. Podría haber dado un paso atrás en silencio, dejando que la trata continuara. Podría haber cooperado abiertamente y dejado a su familia expuesta. En cambio, eligió un tercer camino: proporcionar pruebas que condujeron a la caída de la organización y luego desaparecer en la naturaleza para proteger a su esposa e hija hasta que la amenaza pasara. Jennifer entregó su carrera y su comunidad, Emma entregó su adolescencia y su libertad, y juntos soportaron años de miedo y aislamiento. Ninguno de ellos buscó ser héroe, pero al elegir la supervivencia sobre el silencio, protegieron a innumerables víctimas que nunca conocerían. La red que David ayudó a desmantelar había traficado a cientos de personas, niños, adolescentes y jóvenes comprados y vendidos como mercancías. Al desaparecer, los Thompson garantizaron que las pruebas llegaran a las fuerzas del orden, lo que llevó a enjuiciamientos y rescates. Su sacrificio salvó vidas, incluso cuando les costó su propio lugar en el mundo.